Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Como siempre, comenzamos de rodillas, yo comienzo de rodillas. Tú que estás ahí en tu casa, frente del computador, recógete un poco para que podamos rezar en esta plática. Ya sabes que eso es lo más importante, que hagamos un ratico de oración, te cuento unas cosas que te puedan servir, pero métete en el Señor para que aproveches a fondo este rato de plática, este rato de oración. Yo comienzo de rodillas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú vas repitiendo después de mí, Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo voy a seguir aquí de rodillas, tú sigue ahí un poco más recogido. Como sabes que lo más importante de la plática es rezar, hablar con el Señor, vele diciendo en este momento lo que quieras, aquello que tú tienes ahí en tu corazón. Oye, Señor, estoy aburrido de esta cuarentena, quiero jugar fútbol, quiero correr, estar en el parque. Pero bueno, Señor, aquí estamos, en la casa, trabajando más, sin poder salir. Y te ofrezco esto, que esto es lo que tú me pones ahora. Me lo pones para que te lo ofrezca, para que te busque ahí, en esta situación un poco especial. También rezo ofreciéndote estas cosas, Señor. Y te pido, oye, Señor, que estás aquí en el sagrario, tú lo estás viendo, estás más recogido en tu casa, pero ves a Jesús que está allí, en el sagrario, y pídele eso. Te pido, Señor, por todos los que están sufriendo más en estas circunstancias. Aquellos que han perdido seres queridos, fortalécelos, Señor. Aquellos que no tienen trabajo, que en esta situación han perdido su trabajo. Señor, dales ese trabajo para que puedan vivir, para que se puedan sostener a sus familias. Todos los que están sufriendo, los enfermos, Señor, cuídalos, protégelos, las personas solas, aquellos que de pronto tienen una casa más estrecha y que sí están realmente encerrados. Pues cuídalos, Señor, y ayúdalos. Muy bien. Seguimos rezando, seguimos en esta plática, haciendo este ratico de oración, el ratico de oración. Y hoy te quiero contar algo de una persona. ¿Por qué? Porque mira, esta persona nació en 1920 y empieza uno a hacer cálculo. Uy, hace 100 años. Sí, exactamente, hace 100 años, sí, hace 100 años. Y concretamente, esta semana, el lunes de esta semana, se cumplen, 18 de mayo, 100 años de su nacimiento. ¿Y quién es esta persona? Ya lo sabes, seguro. Seguro se te pueden venir a la cabeza algunos nombres. Uy, 100 años, estaría cumpliendo el lunes 100 años. Ya fallecido. Es un santo, un gran santo,
un santo de nuestros días, y es el Papa San Juan Pablo II. Nació. ¿Cuándo nació? 18 de mayo de 1920. Y te cuento algunas cositas de su vida que nos sirven también, porque estamos aquí con el Señor para hacer nuestra oración en esta plática. Y mira, nace en eso, 18 de mayo de 1920, hace su primera comunión a los 9 años, recibe el sacramento de la confirmación a los 18 años, es un estudiante bueno, normal, le va bien en su colegio. Cuando termina el colegio dice, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a estudiar literatura polaca. Él es polaco, nace en Wadowice, Polonia, una ciudad de Polonia, y decide estudiar en la universidad, se llama Jagiellonica, la Universidad de Polonia, donde él empieza a estudiar literatura polaca. Y lleva poco tiempo estudiando, lleva un año más o menos de estudio, y mira, cierran la universidad. Hay algo muy grave que sucede. Uno dice, uy, ¿qué pasó? Y cerraron la universidad por unos 4 años, 4 o 5 años más o menos. No es unos meses ahora como estamos encerrados por el coronavirus y esto, sino muchísimo más, porque, acuérdate, nace en el 20, pues 1939, tiene 19 años cuando está comenzando su carrera universitaria, ya lleva un año pues en la universidad, y ahí estalla la Segunda Guerra Mundial. Nosotros en nuestro país no nos ha tocado estas cosas tan duras, de esas guerras, donde ha sufrido tanta gente, donde ha muerto tantísima gente, donde han estado los países cerrados durante muchísimos años. Pues esa guerra que dura unos 5 o 6 años, 5 años exactamente, pues que dura aproximadamente esa Segunda Guerra Mundial. Y entonces el Papa, en ese momento, Karol Józef Wojtyła, ese es su nombre, Karol Józef Wojtyła, ¿qué hace? Pues a muchos de Polonia los empezaron a sacar del país, a irse ¿a dónde? A irse a Alemania. Los empezaron a deportar, todas esas persecuciones que había. Y entonces él, para que no lo deportaran, se puso a trabajar. ¿En dónde? En una fábrica química que se llama la Solvay. Y ahí empezó a trabajar en las canteras, picando piedra, para poder subsistir y que no fuera deportado, tener un permiso y seguir en su país, en Polonia. Pues le toca todo ese sufrimiento de la guerra. Mira, y estando en esa situación de sufrimiento, de encierro, lee una cosa que le cambia la vida. A un autor espiritual, un gran santo también, del siglo de oro castellano, San Juan de la Cruz. Y lee a este santo y ahí se le abre un panorama impresionante. Era un hombre bueno, que estaba cerca de Dios, que vivía los sacramentos. Pero en ese momento se le abre un panorama impresionante y ve que Dios le está pidiendo más. Y decide ser sacerdote. Y como todo está cerrado en esos años, él no puede entrar en seminario a estudiar y habla con el obispo, pero todo es clandestinamente y él empieza a estudiar por su cuenta para prepararse para ser sacerdote. Y ya después que termina la guerra, no te doy demasiados detalles para no extenderme mucho, ya termina la guerra, permiten abrirle el seminario y él ya sigue ahí estudiando. Y se ordena sacerdote 1 de noviembre del año 1946. Ahí nace en el 20, el 46, tiene 26 años. Se ordena ahí como sacerdote. Y Dios le ha pedido eso. Y él, después de ordenarse sacerdote, se va a Roma a estudiar, a hacer el doctorado. Y hace el doctorado precisamente, el tema de su tesis doctoral es la fe en San Juan de la Cruz, en este santo que le había removido muchísimo. Hace su doctorado, vuelve a Polonia, recibe diferentes encargos pastorales, trabaja mucho con los jóvenes y es su pasión estar con los jóvenes. De San Juan Pablo II, su pasión es estar con los jóvenes, va a la montaña con ellos, hace excursiones con ellos, les va llevando el mensaje de Dios, el mensaje del Señor. Señor, tú que estás ahí, estamos hablando contigo, estás ahí en el sagrario, les va hablando a los jóvenes de ti, de esa maravilla que es la felicidad, que es estar cerca de Dios. Y en esos encargos pastorales, pues mira, tiene
más o menos, o sea, esos 26 años, exacto, a los 34 años. Voy a buscar de todas maneras para no darte un dato equivocado, que lo tengo aquí en estos momentos. Exactamente, tenía 38 años, 12 años después de su ordenación, y lo nombran obispo, lo consagran como obispo, muy joven, 38 años y ya es obispo. Y 6 años después, es nombrado arzobispo de Cracovia. Tiene 44 años y es el arzobispo del país, el primado de Polonia, el arzobispo de Cracovia. Bueno, era otro obispo el primado, pero él ya es arzobispo de esa ciudad principal, en Cracovia. Y ahí él sigue pues trabajando con los jóvenes, llevando a Dios a los demás. ¿Y qué hacía San Juan Pablo II? Mira, que son cantidad y cantidad de historias, cantidad de anécdotas. De pronto a ti no te ha tocado más, pregúntale a tus papás. Porque, pues, te doy solo datos concretos, pues mira, el 16 de octubre del año 78 es nombrado como papa. Él ya era arzobispo y es nombrado como papa. ¿Y a qué se había dedicado antes San Juan Pablo II? A dar clases en el seminario, ya después como arzobispo, a gobernar esa diócesis. Y ahí el cónclave, muere Juan Pablo I y lo eligen a él como papa. 16 de octubre del año 1978. Por eso te digo, a ti, ¿y él muere cuándo? Muere en el año 2005. 2 de abril del año 2005. De pronto tú has nacido después de ese año 2005. ¿Sí? Y no te ha tocado. Pero pregúntale a los papás, San Juan Pablo II, y padre, papi, ¿qué me puede contar de el Papa Juan Pablo II? O mamá, ¿qué me puedes contar? Y seguro que a ellos les ha tocado la vida entera, porque ha dejado una huella grandísima en toda la humanidad. Este gran Papa, este Papa santo, y cantidad de anécdotas. Mira, era un papa que ¿qué? Rezaba, hacía oración, hablaba con el Señor, hablaba contigo, Señor. Ya te he contado yo en otras pláticas muchas anécdotas también de este Papa Santo. Se me viene ahorita una a la cabeza. Cuando él, ya siendo como Papa, ¿qué hacía? Le decía que él quería rezar y que le enviaran peticiones. Y mucha gente escribía al Papa haciéndole peticiones concretas. Y él tenía en su capilla privada, se sentaba en la primera banca y ahí tenía una gran bolsa, iba sacando esos papeles, iba leyendo, iba rezando por esas cosas que la gente necesitaba, y le pedía a Dios que intercediera por esas personas. ¿Y sabes cómo le gustaba rezar mucho al Papa San Juan Pablo II? Acostado, postrado, así en el suelo, para hacer oración. Vamos a pedirle ahora, y yo te animo a que te encomiendes, rézale a este gran Papa Santo, San Juan Pablo II, ayúdame con mis estudios, ayúdame a rezar, ayúdame a ser santo. Eso es lo más importante, ser santos, tomarnos en serio a ti, Señor, porque tú nos llamas a la santidad, Y mira, era un papa eso que hacía oración. Una vez, seguro ya te lo conté, pero te lo vuelvo a contar, una vez estaba ya como papa así, postrado en la capilla del Pontificia, rezando. Y hubo un problema muy grave. Y se le acercó su secretario, don Stanislao Sivits, se le acerca y le dice, bueno, llegó esa noticia tan delicada, tengo que decirle ya al Papa, le tengo que decir ya al Papa. Y va ahí y abre la capilla y está ahí rezando y dice, no, es que esto es muy delicado. Y fue y lo interrumpió. Le daba pena, pero lo interrumpió, lo tocó, Santo Padre. Y él se arrodilló. Como estaba acostado, se puso de rodillas. Sí, Santo Padre, es que hay un asunto muy delicado, muy grave. ¿Es delicado?, pregunta el Papa. Sí, muy delicado. ¿Y es urgente? Sí, muy urgente. Bueno, entonces el Papa tiene que rezar más. Y siguió rezando. Porque se daba cuenta que él tenía que gobernar la iglesia y tenía que llevar a Dios a todos, pero él no podía. El que hace eso no era él, era tú, Señor, Jesús,
que es el que obra y el que lleva a la iglesia y el que saca a las almas adelante. Mira, récords de Juan Pablo II, muchísimos. Un dato, es el primer papa no italiano. Desde era 455 años. Había buscado este dato. 455 años. El papa anterior, todos los papas, 455 años anteriores, habían sido italianos. Y él es polaco. Él es polaco. Y ya después sabes que después de San Juan Pablo II viene Benedicto XVI, que es un papa alemán. Ahora está el Papa Francisco, que es argentino. Mira, nos sirve. Recemos ahora por el papa. Pídele por el Papa Francisco. Señor, te pedimos por la iglesia. Ahora por el Papa Francisco, para que lo cuides también, para que lo protejas. Pídele en este instante a Dios por el Papa. Bueno, y entonces te estaba diciendo de cantidad de récords de este Papa. Pues se puede decir que en sus viajes, todos los viajes que hizo, le dio 30 veces la vuelta a la tierra, todos los kilómetros que recorrió. ¿Para qué? Para llevar a Dios a los demás. Y las cosas que escribió son impresionantes. Ya lo sabes que en el Evangelio de San Mateo hay un gran discurso, se llama, los teólogos y los que estudian la Biblia lo llaman así, el Sermón de la Montaña. Son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. ¿Sabes qué decía San Juan Pablo II? Decía que esta era la carta magna de la moral evangélica. ¿Quieres comportarte bien? Lee esos 3 capítulos de San Mateo, Sermón de la Montaña. Y entonces, en chiste, en broma un poco se dice, claro, que el Señor pronunció el Sermón de la Montaña y en cambio San Juan Pablo II pronunció la montaña de sermones. Mira, por eso aquí ya te estoy mostrando, quiero mostrarte, y me dicen, uy, ¿qué son todos esos libros? Pues mira, esto no es ni la quinta parte de lo que escribió San Juan Pablo II, ni la quinta. Tanto se dice que si se juntan todos sus escritos es como si hubiera escrito 20 Biblias. O sea, uy, impresionante. Pues sí. ¿Y por qué podía escribir tanto y hacer tanto? Porque estaba pegado de Dios. Un día, y esto me tocó a mí estando en Roma, porque pude ir al hospital. No, es que son cantidad de cosas. Yo creo que me van a quedar datos para la siguiente plática, que te voy a seguir contando más cosas de San Juan Pablo II en la otra plática, porque hay muchas cosas. Pero mira, estando yo en Roma, pude ir al hospital donde iba el Papa, San Juan Pablo II, porque ya sabes que le hicieron un atentado, le dispararon, de eso después te lo cuento en detalle, y también ingresó varias veces a ese hospital que se llama el Gemelli, Policlínico Gemelli. Pues estuve ahí acompañando yo a una persona en ese hospital y hablamos con una monjita que lo había atendido a él estando en el hospital. Y contaba esa monjita que un día ella le dijo, ay, Santo Padre, yo estoy muy preocupada por su salud. Estoy rezando mucho para que usted se mejore. Y el San Juan Pablo II le dice, hermana, no rece por eso. Mire, si yo me muero, eligen otro papa y no pasa nada, viene otro papa, no pasa nada. Usted tiene que rezar, hermana, para que yo sea santo. Porque si el papa no es santo, le hace mucho daño a la iglesia. Tenía esa conciencia San Juan Pablo II de que tenía que ser santo. Te lo pedimos ahora, Señor, conversando contigo. Nosotros también queremos ser santos. ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres transformar la sociedad? ¿Quieres cambiar tu familia? ¿Hacer cosas grandes? Decídete de verdad a ser santo, como se lo decidió este Papa Santo, San Juan Pablo II. Impresionante. Ese deseo de santidad, de decir, tengo que ser santo. Y por eso le pedí a esa monjita, rece para que yo sea santo, porque eso es lo más importante. Ser santos, tomarnos en serio la santidad. Oye, y ese Papa Santo visitó Colombia, estuvo aquí cerca, en el Campín, sí, no en un partido de fútbol, ni en un concierto.
estuvo ahí en un encuentro con los jóvenes y dijo, ¿cuándo fue ese encuentro? 2 de julio del año 1986. Ah, no, yo no había nacido. Yo en ese momento, te lo digo así rápidamente, en ese momento yo tenía 8 añitos. Yo ya sí había nacido, me tocó la visita del Papa y recuerdo muchas cosas de esa visita del Papa en Cali. Yo vivía en Cali y ahí recuerdo cosas de esa visita del Papa. Pues mira, hay un discurso a los jóvenes ahí en el Estadio El Campín impresionante. También te animo, búscalo si quieres. En internet, busca San Juan Pablo II, jóvenes colombianos y ahí te aparece. Y son cosas que muy bonitas que nos dice el Papa a todos, a los jóvenes. Pues mira, yo creo que no me quiero extender demasiado en esta plática, como digo, se me va a quedar muchas cosas para la plática siguiente y solo termino con esto, el amor del Papa San Juan Pablo II a la Virgen María, impresionante. Su escudo pontificio como Papa, totus tus, las palabras en latín, todo tuyo. Y así se consideraba el Papa, todo tuyo, hijo de María. Y María le salvó la vida de esa bala de ese atentado que le hicieron el 13 de mayo, Virgen de Fátima, de 1981. Esto después te lo cuento en otra plática. Pero mira, vamos a ir casi terminando, dándole gracias a Dios por ese gran Papa Santo que nos ha dado, San Juan Pablo II, encomendándonos a Él, pidiéndolo que Él ampare también nuestras vidas. Yo termino de rodillas, tú recógete un poco más para terminar este rato de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos. Va repitiendo después de mí, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, muy bien, muchas gracias y ya hemos terminado la plática del día de hoy.